Muchas gracias, Jorge. Bueno, como él dice, digamos, yo soy el médico director en la parte de psiquiatría del centro de día. Y ahora, bueno, la idea un poquitito, digamos, es, antes de comenzar con la charla, es saber, digamos, con la heterogeneidad que tengo en el auditorio. Así que me interesaría saber, básicamente, para entender, digamos, con qué nivel, digamos, estoy tratando. Más allá de que puedo llegar a bajar un poco los conocimientos a casi, digamos, las personas comunes, pero me interesaría saber, levante la mano quiénes son enfermeros. Estamos en la población. ¿Psicólogos? Bien. Bien. ¿Estudiantes de algo? ¿Todos estudiantes de enfermería? Terapia ocupacional. ¿Terapistas ocupacionales? ¿Hay? Bien, 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 bien. ¿Alguno otro que no haya mencionado? ¿Acompañante terapéutico? ¿Acompañante terapéutico? 3 acompañantes. Auxiliar de farmacia. Auxiliar de farmacia. Bien, bien, bien. ¿Tienen idea de lo que es una célula? ¿No? Bien. Genial. Bien. Vamos a empezar entonces con... Bien, vamos a comenzar entonces con la charla que me propuso hacer el doctor Jorge, que es el uso de medicación psiquiátrica en pacientes adultos mayores y sobre todo, digamos, un subgrupo de población que normalmente, digamos, es la que mayores inconvenientes puede llegar a traer, que es la población psiquiátrica. Esto es lo que no se debe hacer. Bien. La siguiente, por favor. Primero que me impresionó la cantidad de gente que le escribió, en la medida en que él colgó por Facebook o por internet, la cantidad de gente, digamos, que se anotó para este curso, y la verdad que me empecé a preguntar por qué. Y una de las razones, y es que creo, digamos, que puede llegar a ser una razón bastante válida, es que la población está empezando a tener cada vez más gerontes. Vale decir, fíjense, digamos, cómo crece en cuanto, digamos, a el porcentaje de población, lo que es en el 2010, que es del 9,8, a lo que está estimado para 2030, que va a pasar a ser un 16,7%, y en el 2050, no sé si alcanzan a notar, 25,1%. Es decir, 1 de cada 4 personas va a estar, digamos, dentro del rango etario de lo que es el adulto mayor o el geronte. Eso es lo que está estimado para el 2050, si llegamos. Pero hoy es cierto que para el 2030 hay una estimación a el doble de gerontes que tenemos hoy en día, según, digamos, lo que es el 2010. De 1990 a 2010 creció 2%, del 7,3 al 9,8, casi 3%. Pero del 2010 al 2030 va a crecer casi el doble. Fíjense, digamos, que en 1950 la esperanza de vida al nacer en las regiones sobre todo de América Latina era de 51 años, en 1950. Ya a los 36 se hacían el rodete, se colgaban el balcón las mujeres, y el que había vivido, pasaba más de 50 años, se decía que vivía gratis. ¿Por qué? Ya tenía medio siglo. Hoy, en el 2010, la esperanza de vida es de 75 años, con lo cual va a haber un colapso interesante de todo lo que es el sistema previsional. Eso lo llevamos como un problema anexo. Pero lo interesante es que, al menos en las estimaciones y en lo que es hoy la pirámide poblacional, la población, digamos, que está siendo cada vez más importante. Incluso ya en Europa tienen su propio partido político, lo cual, digamos, es interesante. La próxima. Eso nos lleva a tratar de poner una clasificación dentro de lo que digamos, de lo que es esta heterogénea población, porque no es lo mismo una señora de 60, 65 años, ese límite, digamos, es bastante borroso, digamos, porque dependiendo de la bibliografía que uno tome,
el geronte, digamos, puede llegar a ser alguien que pasa los 60 años o los 65 años. Igualmente, biológicamente, nosotros tenemos una posibilidad de desarrollo y de vivir perfectamente hasta los 50 años. A partir de los 50 años, lo que nosotros genéticamente estamos programados para tener total funcionalidad de todos nuestros órganos y sistemas empieza a decaer. Entonces, tenemos, digamos, una posible clasificación de adultos mayores en el adulto mayor sano, aquella persona que básicamente, digamos, no necesita consumir ningún tipo de medicación para sostener el funcionamiento normal o natural de sus órganos y sistemas. El adulto mayor enfermo, con esto, digamos, uno se refiere a las enfermedades no crónicas, sino las enfermedades agudas que puede llegar a tener. Eso, digamos, es un tema, digamos, de grandes desafíos. El adulto mayor frágil, que es el que vamos a ver acá, digamos, y el paciente geriátrico. La próxima. En cuanto, digamos, a los criterios del adulto mayor frágil, cumple al menos, digamos, con una de las siguientes condiciones. Ya cuando pasamos los 80 años de edad, es inevitable, ya tenemos, digamos, una fragilidad por una normal y natural caída, digamos, de la función de nuestros órganos y sistemas. Lo otro que les voy a pedir, si es posible a este auditorio, alguna cosa que no entiendan, levantan la mano enseguida, o alguna cosa, digamos, que quieran desarrollar. Esto le tiene que servir más a ustedes que a mí. Me levantan la mano y les doy la palabra. Si de repente es algo que necesita muchísimo tiempo de explicación, se los explico después de la charla. Bien, vive solo o tiene viudez reciente cambio de domicilio, una enfermedad crónica incapacitante o si ya toma más de 3 fármacos. La próxima, también la prescripción en el último mes de antihipertensivos o antidiabéticos o de psicofármacos, la hospitalización en el último año, necesita atención médica o de enfermería en domicilio al menos una vez por mes, puede llegar a tener incapacidad funcional en alguna de las actividades de la vida cotidiana o tiene un deterioro cognitivo o depresión y una situación económica precaria. Este todavía es alguien que podría no llegar a requerir, digamos, tanta atención y que todavía no le llamamos paciente geriátrico. La próxima. El paciente geriátrico cumple con 3 de estos requisitos que les voy a decir a continuación. Al menos tiene más de 75 años, tiene una pluripatología o, como nos gusta decir a los psiquiatras, comorbilidades, es decir, una pluripatología prevalente, tiene un proceso o enfermedad principal que tiene carácter de incapacitante, y cuando hablamos de incapacidad hablamos de escalas que se utilizan bien específicas para medir esto. La patología mental es acompañante o predominante. En eso, digamos, vamos a ver, digamos, que una persona en la tercera edad, por lo general, puede llegar a tener o depresión, o ansiedad, o demencia, o deterioro cognitivo, o una psicosis. Y la problemática social, en relación con su estado de salud, y esto tiene que ver ya con el acceso a los servicios de salud y el acceso a la atención primaria de la salud. La próxima. Esto es básicamente, digamos, más de lo mismo. Sigue la próxima. Este, digamos, está sacado también de otro lugar. Normalmente, digamos, estos son consensos europeos y están retocados de tanto en cuando, digamos, por en algún país, digamos. Pero, digamos, la incapacidad funcional, como les decía, se estima, digamos, mediante escalas. La escala de Katz es una, digamos, pero esta está como más desarrollada. La próxima. Cierto es que la población geronte es increíblemente diferente a lo que es un adulto joven, de la misma forma que lo es un cerebro, digamos, o la fisiología de un recién nacido o de un niño. ¿Por qué? Primero, digamos que los cambios que se producen son bastante específicos. Por ejemplo,
Yo les voy a dar un solo ejemplo. En la Universidad Favaloro, donde me formé como psiconeuroendocrinólogo, en lo que es la maestría, habían descubierto una cosa increíblemente interesante. Las benzodiazepinas, sí, más o menos como para que tengan una idea, diazepam, para los que no conocen, o clonazepam, cuando la daban a tomar en cerebros que todavía estaban inmaduros, cuando hablamos de inmadurez cerebral, hablamos de algo que después vamos a ver, o en algún momento veremos, que es la vaina de mielina. Y a ellos les daba como que el diazepam, el clonazepam, podían llegar a provocar convulsiones. Y si uno lee el prospecto, es un anticonvulsivante, como puede ser que un medicamento que tendría que detener las convulsiones generara convulsión. Esto lo pudieron chequear con otras universidades en el mundo y a las otras universidades también les daba lo mismo. Vale decir que el mismo efecto que generaba en un paciente joven no lo generaba en un cerebro, digamos, completamente inmaduro como lo es el del niño. Si uno lee esos prospectos, también se va a encontrar con que, por ejemplo, los ansiolíticos están para reducir o bajar la ansiedad. Sí. Sin embargo, en el cerebro de un geronte puede llegar a provocar reacciones paradojales, es decir, excitación en vez de ansiólisis. Y eso es debido a los cambios que se van produciendo normal y naturalmente en una persona que ya va teniendo o va pasando, digamos, los 50 años. Los cambios corporales, entonces, no solamente tienen que ver con lo cerebral, que vamos a ver con mayor detenimiento, sino con el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque en el caso, digamos, de los psicofármacos o de cualquier fármaco de la farmacopea médica, necesitan, digamos, atravesar por un montón de instancias que nosotros llamamos farmacocinética. Próxima. La farmacocinética es todo lo que el cuerpo le hace al fármaco, vale decir, cómo el cuerpo absorbe, distribuye el fármaco, lo metaboliza y luego lo elimina. ¿Sí? Pero como los cambios que se producen en el cuerpo del geronte son esencialmente, digamos, muy distinto el cuerpo del geronte al del adulto joven, todo esto tiene muchísimas implicancias, sobre todo, digamos, a la hora de prescribir en cuanto a dosis y en cuanto a frecuencia. Adelante. Fíjense, en cuanto a la absorción, todos estos cambios que ven acá tienen una flechita hacia arriba y hacia abajo que significa que está o aumentado o disminuido. Ninguno, digamos, está con el igual. Eso significa que yo cuando doy un fármaco, lamentablemente voy a tener que considerar todas esas flechitas que están para arriba y para abajo en cuanto, digamos, a el efecto o poder predecir el efecto que va a tener en ese adulto geronte. Por ejemplo, en cuanto a la absorción, la disminución del funcionalismo celular gastrointestinal, lo que va a hacer es disminuir la efectividad que tienen, digamos, los nutrientes. Y con ello, digamos, también lo más probable es que con el fármaco. No hay una presentación distinta de cualquiera de los fármacos que están en la venta de las farmacias para los gerontes o para los adultos mayores. Además hay una circunstancia, por ejemplo, digamos, con gran parte de los fármacos y sobre todo los más nuevos. Los más nuevos normalmente toman un grupo etario desde los 18 hasta los 65 años, es decir, están probados en normalmente adultos jóvenes. No están probados, digamos, en pacientes mayores de 65 años, con lo único, digamos, que nos encontramos los médicos cuando lo queremos prescribir es con la indicación de precaución. Entonces, la disminución del transporte activo disminuye, digamos, la absorción de ciertos nutrientes, el aumento del pH gástrico. Vieron que el estómago, digamos, genera una acidez que cuando lesiona la pared nosotros nos la hace sentir sí o sí. Bien, el viejito no genera tanto ácido y por tanto, digamos, el medio es más alcalino. También influye en lo que es la destrucción de la capa entérica que tienen los distintos remedios. Entonces, lo que puede llegar a funcionar para un paciente, digamos, no puede no serlo, digamos, para otro.
La velocidad de vaciamiento gástrico también está alterada. La velocidad de tránsito gastrointestinal. Normalmente el viejito, digamos, puede llegar a constiparse muchísimo más que un adulto joven, y si ya era constipado lo hace con mucha más frecuencia, forma más bolos fecales, y eso tanto los que están en la enfermería como los que son acompañantes o los que están en el medio lo saben bastante bien. En cuanto, digamos, al efecto del primer paso hepático, todo lo que nosotros tomamos va a parar normalmente al hígado. El hígado es una máquina de transformar todos los fármacos y lo hace, digamos, tanto activándolos como normalmente desactivándolos. Si está afectada la funcionalidad hepática, se supone, digamos, que puede llegar a estar metabolizándolo de manera más lenta o directamente, digamos, con muy poca reserva. El tamaño corporal y el volumen plasmático. Hay una cuestión, digamos, que no está acá, porque no la puedo encontrar. Nadie lo pone como algo especial, sino que se da por un supuesto. Esto, digamos, está probado en el supuesto de que el viejito, digamos, está generalmente normohidratado. Todos los que están en el medio sabemos que, y por lo menos a priori, y sobre todo, digamos, en el paciente geriátrico, en el que está deteriorado, son deshidratados crónicos. Es decir, las personas, los gerontes, pierden con el tiempo la sensación de sed. Como pierden la sensación de sed y nuestros receptores, digamos, que chequean como cuánto, digamos, está nuestra sangre de espesa, no funcionan bien, el viejito, a consecuencia de estar deshidratado, no tiene sed. Entonces, como no tiene la necesidad de tomar agua, no toma agua, y como no toma agua, termina con sintomatología bastante parecida a lo que puede llegar a ser patologías o agudas o crónicas de la enfermedad mental. Acá se da por supuesto, digamos, que el viejito está normohidratado, pero el que está, digamos, en contacto con los viejitos sabe lo difícil que es hacerle tomar agua a un viejo, es decir, entre los 3 litros, 2 litros y medio, por ahí. Digo viejos porque hay una cuestión que me pasa, digamos, cada vez que doy esto. Me cuesta mucho decir adulto mayor, porque es como el resabio de lo que te quedó cuando fuiste, digamos, algo, es que ahora sos menos. Y en realidad, a ver, es dependiendo también de la cultura. Si alguien le dice a otra persona que es un anciano, en esta cultura es como medio prohibido, o hasta puede llegar a ser un insulto. Pero si uno, digamos, se encuentra con una cultura ancestral y te dice, ahí va a venir a hablar con vos el anciano, y uno realmente, esto, digamos, tiene más que ver con el respeto. O sea, hay cuestiones culturales que nosotros tenemos, y nosotros hemos perdido la capacidad de valorar al viejo en su etapa de viejo y en su etapa, digamos, de ancianidad. También es cierto que en cuanto, digamos, a la clasificación, algo importante que me había olvidado de decirle, se está pensando en una cuarta edad, porque no es lo mismo la señora, digamos, que se acaba de jubilar, que tiene 65 años o que tiene 60 años, que una persona que ya va pasando los 80 o los 90 años. Entonces está pensando, digamos, en una cuarta etapa a la cual le darían el nombre de senilidad. Como decía, entonces, hay un grave problema con los fármacos a vía oral, que es, digamos, la absorción. El aparato digestivo entero está bastante, digamos, lentificado en cuanto a sus funciones, y usamos el mismo comprimido para un adulto mayor que para un viejito. En cuanto a la distribución, es decir, cómo ese fármaco cuando penetra, digamos, se distribuye en el cuerpo, y de acuerdo, digamos, a estos movimientos hidroelectrolíticos, lamentablemente vamos a tener una distribución que no es la misma que en un adulto joven. En cuanto al metabolismo, obviamente, digamos, esta capacidad de transformar y de metabolismo, digamos, y junto con la expresión de transformar las moléculas para poder luego eliminarlas, también están comprometidas. Y por tanto, el viejito no genera una excreción ni metabolismo, digamos, de la misma forma que un adulto joven, y por tanto, cuando uno le da una medicación,
por lo general el efecto es más duradero, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer un esquema. La próxima. Esto, digamos, es un poquitito más resumido, digamos. En realidad, digamos, es un slide robado porque no tenía tiempo de armarlo. Es decir, dentro de todas las cosas que han visto que soy, más allá de magia y de acabo de ser padre el sábado pasado y me está costando dormir. Así que robé, digamos, un par de slides porque no tenía tiempo de hacerla. En cuanto, digamos, a todos estos conceptos, son aproximadamente iguales a los que hemos debatido antes. Lo importante, digamos, es que la absorción yo puedo tranquilamente sortearla por vía intramuscular o intravenosa. Adelante. En cuanto a la distribución, ahí dice reducción de las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas normalmente son las que están sintetizadas por el hígado. El hígado, al tener una disminución del metabolismo, sintetiza menos, pero igualmente no es clínicamente significativo. Lo que sí es significativo es el aumento de la grasa corporal, porque la gran mayoría de los remedios se tienden a acumular